aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria. Le damos la bienvenida en esta mañana, como cada semana, a la doctora Teresa García Gasca, quien ya está aquí en este espacio y justamente ha venido hablando del tema del Batán después de toda esta polémica que se ha generado ante las diferentes declaraciones. Y hay muchos puntos que parece que habría que puntualizar. Sí. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Alfredo, buenos días a todas y a todos. Hoy, 3 de julio, fíjate que empieza la canícula. Eso es un tema que también en algún momento comentaremos, ¿no? ¿Qué significa la canícula? Que dura 40 días. Se supone que es la temporada más fuerte de calor, pero bueno, hasta ahorita no, afortunadamente. Por las lluvias. Sí, las lluvias nos han salvado un poco y la verdad es que pues son maravillosas. Bien, sí, Alfredo, digamos que preocupada, pero ocupada en el tema del Batán y la parte que a mí me toca, digamos, en términos de lo que yo puedo estudiar y comprender y desmembrar como para poder saber en dónde estamos, es la parte de la calidad del agua, ¿no? Fíjate que he estado haciendo una búsqueda y me he estado metiendo a las normas, haciendo una investigación en diferentes medios para poder comprender cuál es la situación actual real de nuestro país en términos de normativa para la potabilización de aguas residuales para consumo humano. Y lo cierto es que no hay normativa para ello. La doctora Claudia Sheinbaum menciona en 2 días consecutivos en sus mañaneras que hay una norma mexicana que permite la potabilización del agua residual para consumo humano y dice tiene que pasar por un proceso, llegar a un cuerpo que la repose, como si los contaminantes todos fueran a precipitar, lo cual no es cierto. Hay contaminantes en solución y lo que está en solución no precipita, se tiene que separar por otros medios. Y luego dice, de ahí sale y pasa por filtros, dice ella así tal cual, y entonces ya queda potable. Me parece que ella habla con muy poco conocimiento del proceso y del tema, incluso porque deja ver que no sabe bien a bien que el Batán es una presa, no un cuerpo de agua natural, ¿no? Vaya, no es una crítica a la doctora Claudia Sheinbaum, más bien es una preocupación por lo que se dice ahí sin tener todo el conocimiento y que entonces es aprovechado por personas que dicen ya, la doctora ya le dio palomazo al proyecto, ya lo avaló. Y no es cierto, no es así. Me parece que ella lo comprenderá en su momento, cuando le lleguen toda la información. Es lógico que ella no puede tener toda la información al día de todo, ¿no? Pero cuando le llegue la información y comprenda bien a bien qué sí tenemos en México y qué no tenemos en México. En principio, Alfredo, yo quiero decir que el proyecto que se presenta por parte del gobierno del Estado no incluye normativas internacionales. Ayer salió el vocal Vega Ricoy y habla un poco de que las normativas internacionales, no hay normativas internacionales previstas en el proyecto. Si las hubiera, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Tal vez, ¿no? Independientemente de los costos, porque yo creo que una vez que se resuelva si es factible o no es factible potabilizar el agua para consumo humano, habrá que ver si el proyecto es factible económicamente y si es razonable, ¿no? Pero es otra cosa. Así entonces, me he dado la tarea de revisar qué dicen las normativas mexicanas, qué se hace en otros países, porque efectivamente el proceso es posible. Pero es posible cuando tienes muchos puntos de control estrictos. No es posible cuando nunca has hecho nada, cuando no has revitalizado tus cuerpos de agua, cuando hay que seguir rescatando los ríos porque siguen los ríos contaminados y cuando no hay una cultura del agua en la población, tanto en los ganaderos como en la población de todos los días, nosotros, las empresas. No tenemos una cultura de la gestión y del cuidado del agua. Eso es lo primero que hay que hacer. Hay que resolver las fugas, porque con una buena cultura del agua no tendríamos ese nivel de fugas que tenemos hoy, ¿no? En fin, hay que resolver muchas cosas a la par. Y yo estoy de acuerdo en que el agua es un recurso que tenemos que valorar como un derecho y que hay que reusarla las veces que sea necesario mientras esto sea posible y se nos permita y sea factible, pues, ¿no? Para el uso al que se destine. Así entonces,
¿Qué sí podemos hacer hoy con nuestras normativas y tal y como está planteado el proyecto, de acuerdo a lo que podemos regular? Entonces les traigo algunas imágenes en donde hice algunos resúmenes sobre las normativas. Vamos a iniciar con la primera normativa, que es la norma 001 de Semarnat 2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Y les dejo ahí las ligas para que puedan ir directamente a los documentos quienes estén interesados. Pero con que tú lo googles, te va a aparecer la norma oficial en el Diario Oficial de la Federación. Establece los límites, esta norma establece los límites de contaminantes diversos, demanda bioquímica de oxígeno, metales pesados, grasas, etcétera, en descargas a ríos, lagos o mares, es decir, en descargas a cuerpos de agua naturales. Entonces, ¿cómo sí tienen que ir las descargas en este sentido? En la siguiente imagen, la norma 002 ECOL 1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Estas aguas tienen otro destino diferente. Regula las descargas hacia redes municipales para evitar daños a la infraestructura y plantas de tratamiento, ¿vale? Entonces, ninguna habla de potabilizar el agua para consumo humano. La siguiente, muy importante, la norma 003 ECOL 1997. Aplica aguas tratadas usadas en riego de áreas verdes, lavado de calles, establece parámetros microbiológicos y físicos, y esta norma contiene una larga lista de contaminantes que hay que regular. Algunos de ellos son contaminantes emergentes, no todos, pero tiene algunos pesticidas, en fin, tiene información muy interesante, pero no está actualizada. Esta norma particularmente regula el reuso de aguas residuales tratadas, pero solo para servicios al público, como riegos de áreas verdes, limpieza de calles, como ya lo decía, y no permite su uso para consumo humano. Hasta ahí estamos. Con respecto a las normas ambientales, que es a las que se refiere la doctora Claudia Sheinbaum, pero que ninguna de ellas nos aplica en este sentido para uso humano. Ahora, una norma muy importante que ha sido mencionada muchas veces ya, la norma 127 de la Secretaría de Salud 2021, que regula la calidad del agua para uso y consumo humano y da los límites permisibles de la calidad de agua, en este caso sí, potable. Establece los límites físicos, químicos, microbiológicos y radiactivos que debe cumplir el agua destinada al consumo humano sin importar su fuente de origen. Aquí pueden entrar las aguas residuales, pero la norma establece muy claramente 3.1. La voy a leer. Agua para uso y consumo humano es toda aquella que no causa efectos nocivos a la salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de los límites permisibles y que no proviene de aguas residuales tratadas. Muy claro. Y punto 5.1. El agua de los sistemas de abastecimiento no debe contener como fuente de abastecimiento agua residual tratada. De tal suerte que nuestra normativa no está actualizada en términos de poder potabilizar para consumo humano aguas residuales. No lo permite nuestra normativa porque no tiene esos alcances. ¿Los puede tener? Claro que los puede tener. ¿Podemos actualizarlas o generar una nueva norma? Claro que sí. Todo eso se puede hacer, pero hay que hacerlo. No podemos generar un proyecto que no tenga como base ya una norma que regule perfectamente bien, sobre todo cuando se trata de algo tan sensible. Ahora, me fui a buscar qué plantas en México tienen sistemas similares a los que se prevén en el Batán. Siguiente imagen. Hay 2 plantas en México. Planta Totonilco en el Estado de México, lleva a cabo tratamiento de aguas residuales del Valle de México, utiliza diferentes tipos de tecnologías y el destino es agua que no es potable. Sí trata aguas residuales que podrían usarse como fuente de potabilización previo tratamiento adicional. Es decir, a pesar de que es una de las plantas más actualizadas en México, no genera agua para consumo humano. Sí lo puede hacer si esta planta se crece en ese sentido. Es la planta más grande de América Latina. Y el proyecto de agua saludable para la laguna en Coahuila y Durango, su uso principal es suministrar agua potable. Aunque se basa en aguas superficiales del río Nazas, se ha discutido el potencial uso de fuentes no convencionales como aguas tratadas en el futuro.
O sea, ahorita no lo hace. Son plantas que ya tienen tecnología y que tienen años de experiencia y todavía no logran generar agua para uso humano. Tienen que crecer en ese sentido y es como todo proyecto, Alfredo. Todo proyecto se sueña, se gesta, vemos los alcances y entonces regresamos y empezamos a trabajar por etapas. Primera etapa, hacer una planta que sea un piloto. Mientras tanto, el producto, el agua, será destinada a un uso distinto al consumo humano. Siguiente etapa, nuevos filtros, nuevas tecnologías, osmosis inversa, ¿qué te digo yo, no? Entonces, muy importante. Casos internacionales en la siguiente imagen. Sí, efectivamente, también la doctora Claudia Sheinbaum dice, ya en otros países se hace. Sí, sí se hace, pero tienen muchos años de experiencia y tienen normativas que se han ido construyendo para dar garantía del agua que ahí se produce. Singapur, no voy a leer toda la tabla, pero quienes nos ven en pantalla o quienes después quieran revisar con cuidado, pueden ver aquí Estados Unidos, que se ha nombrado ya mucho el condado de Orange, Israel, Namibia, que se ha mencionado mucho porque es un país al que no le llueve y que desde los años 60 ha implementado estrategias para potabilizar aguas residuales. Y entonces me pregunté, ¿y cuál de estos controla contaminantes emergentes? No solamente cuestiones físico-químicas, microbiológicas y demás. Siguiente tabla, en la siguiente imagen. Sí tienen normativas para contaminantes emergentes Estados Unidos, en California y Texas, Singapur, Namibia, Australia, Europa e Israel. Entonces, y aquí viene, ¿no? ¿Cuántos contaminantes? 67, 86, etcétera, ¿no? ¿Qué fármacos y demás? Claro que no pueden controlar todos los contaminantes emergentes, pero para eso se hace un diagnóstico del tipo de contaminantes emergentes más prevalentes en tus fuentes de agua y son los que vas a controlar, lo cual no sabemos nosotros tampoco. No sabemos qué tipo de contaminantes vienen porque no se ha catalogado. No tenemos laboratorios certificados con la suficiente capacidad para determinar ese tipo de contaminantes. Entonces, ¿qué pasa con la norma 127? Siguiente imagen. Primero, no regula contaminantes emergentes, no los regula. No contempla sustancias como fármacos, compuestos perfluorados, pesticidas modernos, microplásticos, productos de cuidado personal. Evidentemente esto limita su capacidad para garantizar la seguridad ante riesgos químicos emergentes y solamente regula algunos compuestos orgánicos como benceno, tricloroetileno, tolueno, gileno. Vale, entonces está limitada. No cubre muchas otras sustancias presentes en aguas residuales como disruptores endocrinos, aditivos industriales o alimentarios, solventes clorados o emergentes. La norma no está actualizada. Siguiente y última imagen. ¿Qué tampoco hace la norma 127? No especifica tecnologías de tratamiento. Esta norma no te dice cómo tratar el agua, no te dice cómo potabilizar agua residual o aguas que tengan cargas contaminantes emergentes. Y entonces es una norma que te especifica la calidad de forma limitada, como ya lo vimos, pero no te dice cómo hacerlo. Tiene una evaluación limitada de riesgo microbiológico. Fíjate, no incluye virus entéricos, como rotavirus o adenovirus, protozoarios resistentes. Y estos patógenos son especialmente relevantes en las aguas reutilizadas. Y una cosa importante, nuestra norma tiene un desfase importante respecto a estándares internacionales. No se ha actualizado. Entonces, no nos hemos preocupado por décadas por actualizar estas normas para tener un punto de partida seguro para poder llevar a cabo un proyecto como el que se pretende en el Batán. Hay otros ejemplos en México que van más adelantados, pero ya nos llevan una ventaja. Entonces, el punto es, ¿podemos hacerlo? Sí, pero tenemos que trabajar para ello. Y hay que trabajar de forma paralela muchas otras estrategias que nos pueden salvaguardar agua en ese sentido. Entonces, este es el punto de discusión que a mí me preocupa y el que yo pongo sobre la mesa para que las autoridades puedan sopesarlo, reflexionarlo y replantear el problema y el proyecto, que se está poniendo en la mesa. Que parece que en pocas palabras lo dijo la presidenta, prácticamente lo mismo, decir, lo tenemos normas, pero no están actualizadas. Ajá. Hay que hacer un cambio en estas normas. O sea, si es posible, pues se eche en otros países, pero que habrá que ver el tema muy en particular y los diputados lo tienen que analizar. Es decir, no claro. Dio un... Lo cual no es un aval. No es un ¿Estás aval, de acuerdo? Claro. ¿No? Lo cual no es un aval. O sea, habló sin conocimiento profundo del proyecto, pero ella dijo, finalmente, esto se tiene que analizar. Claro. Y lo lamentable es que aquí medios de comunicación y
funcionarios de gobierno inmediatamente lo toman como un aval. Y entonces esto nos mete nuevamente en una discusión en donde yo creo que hay que ser sensatos, hay que ser humildes para reconocer que el proyecto no está listo para aprobarse como hoy se está pretendiendo y que hay que replantearlo, pero que haya escucha, porque todos estamos preocupados por el mismo tema. Todos queremos agua para los próximos años, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y no queremos dejarles un problema mayor tampoco, sobre todo porque los niños, las niñas son los más vulnerables a este tipo a los efectos tóxicos que se pueda presentar en el agua. Que ahorita estamos en la etapa del análisis, de la discusión, que es el que se debe de agotar, ¿no? Y se tiene que abrir el diálogo. Claro. Me parece importantísimo. Tienen que abrirse las mesas de diálogo y llegar a acuerdos que nos beneficien a todos y a todas. Excelente, doctora. Pues estaremos pendientes. Gracias, Muchas Alfredo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con más.